Queremos comenzar este evento saludando de manera muy especial a la familia de don Guillermo Egli, que hoy nos acompaña. Nuestros más sinceros agradecimientos a su esposa Helga y a su nieta Francisca Mann. También aprovechamos de darle las excusas a nuestro director nacional, Tomás Sarachev, quien tenía muchas ganas de acompañarnos el día de hoy, darle un saludo y estar aquí junto a la familia de don Guillermo, pero por razones de fuerza mayor tuvo que excusarse en último minuto. De todas formas, le entrega sus más saludos, respetos a todos. Y bueno, y para dar inicio formal a este encuentro, invito a la jefa de división de biodiversidad del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, Constanza Tropa, que nos entregará unas palabras de bienvenida. Sí, Ya. Ahí. Se escucha 2 veces, está bien, ¿cierto? Ya. Ya, buenos días a todas y todos. ¿Qué? ¿Qué? Sí, la vale. Por eso. Ay, mejor. Era muy molesto escuchar 2 veces. Ya. Buen día a todos y todos. Federico lo mencionó. Nuestro director, lamentablemente no pudo asistir porque estuvo un imprevisto. Se fue el audio. No hay audio, no se escucha. No se escucha, no hay audio. ¿Seguimos, no? Sí, sí. Bueno, reunimos. Rellenamos. ¿Qué hacemos? En la televisión, la tercera. Sí, así nomás. Es que parece que es la televisión. Sí. También. Sí, pero se cobra. Sí, mejor o no. Sí, también puede ser. Ahí se escucha bien. Bueno, acá el audio se escucha bien o no. No, acá se escucha, pues, pero. ¿Sí? Ya, súper. Bueno, después de todos estos imprevistos, bueno, primero reunirnos en la Casa Colorada, que durante los primeros años fue sede de UNORCH, entrega a este homenaje un sentido simbólico, ya que volvemos a una casa que también ayudó a reunir a quienes hicieron el conocimiento y la protección de aves, una causa compartida. Don Guillermo Egli nació en Berna, Suiza, en el año 1932. Fue profesor de Ciencias Naturales y Biología. Llegó a Chile y luego a enseñar en Colombia y consagró su vida a conocer y divulgar nuestras aves. Fue impulsor de la UNORCH, recorrió el país y se internó muchas veces en medios muy modestos, como son nuestros bosques nativos, como son nuestros humedales y otros hábitats, para registrar las voces de las especies de nuestro país. Con voces de aves chilenas consiguió algo extraordinario: transformar el rigor científico en un lenguaje capaz de despertar curiosidad, admiración y conciencia en la sociedad y en todas las personas que fuimos a alguna actividad donde él nos presentó.
Hoy ese conocimiento es testimonio, pero también una aposta. Es acá donde el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, a través de este conjunto de actividades que realizamos, recibe con humildad y con responsabilidad, reconociendo el valor y escuchando para comprender y también comprendiendo para lograr conservar. Don Guillermo nos enseñó que la naturaleza cuenta su historia a través de sus voces. Nuestro deber es asegurar esas voces para que sigan acompañando a las futuras generaciones y sobre todo cómo inspira a las personas de nuestro servicio y a las personas que trabajamos en conservación. Ustedes saben mucho más que yo probablemente, quienes tuvieron eh, la gracia de relacionarse con don Guillermo. Realmente fue una fuente de inspiración muy importante, sobre todo en momentos donde se tiene que conservar, donde si las personas no conocen la naturaleza, ¿cómo la van a conservar? Por lo tanto, don Guillermo fue una pieza muy importante en ello. Así que es un honor para nosotros como Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas hoy día contar con este homenaje. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Constanza. Efectivamente es un honor y un agrado estar acá junto a ustedes homenajeando a don Guillermo. A continuación presentamos a Cristian Estades, profesor titular de la Universidad de Chile y presidente de la Unión de Ornitólogos de Chile, UNORCH, hoy Aves Chile, quien nos acompañará para compartir reflexiones en torno a la figura de Guillermo Egli y la historia de la ornitología de nuestro país. Cristian, por favor. No sé si sirve el micrófono, pero... Bueno, tiene para avanzar. Sí. ¿Es el primero? No, ese es el. Ya. Ya. Y el del. No, devuélvelo. No sé, yo no estoy apretando nada, ahí se está cambiando. ¿Tengo que decirte que las cambien? Ah, sí, ya. Ok, ya, bueno. Sí, no, sí, no importa. Sí, es que no me funciona. No sé qué pasa, que trato de cambiar y no, solo avanza. Ya, ok. Ya, bueno. La presentación que voy a hacer ahora para mí es muy importante, es una historia breve, pero aparte de venir a representar a la Unión de Ornitólogos de Chile eh, en este homenaje a quien fuera su creador, eh, eh, varios de los que estamos acá sentados tenemos una historia personal con Billy Egli y el mensaje que yo quiero dejar es que el rol fundamental que él tuvo fue el de definir la vida de muchas personas. Yo creo que aquí vemos varios que nos dedicamos a las aves y que lo hacemos básicamente porque él tuvo un rol importante en nuestras vidas y que nos motivó a hacer algo que eventualmente en el pasado hubiera sido más difícil sin la concurrencia de estas eh, coincidencias afortunadas. Y esa coincidencia en mi caso fue que mi padre, que trabajaba publicidad, le llegaban revistas a la casa y en una de esas revistas, la revista Naturaleza, venía un- un mensaje que decía: atención, ornitólogos aficionados, eh, queremos hacer una asociación. No me acuerdo qué, estuve buscando la revista y ya no la pude encontrar, la tengo por ahí en alguna parte, pero la perdí, o sea, momentáneamente. Y yo estaba en tercero medio, así de vieja es la historia, digamos. Y él decía, bueno, que había que comunicarse, entonces yo agarré la máquina de escribir, tipié una carta diciéndole: yo soy un estudiante de colegio, me gustan las aves, no sé mucho, pero me gustaría ver si era posible. Bueno, lo que pude encontrar fue finalmente la carta que me mandó el año 84, donde, bueno, no la voy a leer, bastante breve, pero ahí Guillermo Egli me invitó formalmente a participar en esto y para mí fue un honor que llegara una carta de este tipo para un niño en una condición en que a lo mejor para la gente más joven es difícil entender
cómo era el mundo sin internet, sin redes sociales, este tipo de cosas. Este era el grado en que las personas se podían conectar cuando no se conocían. Así que todo empezó así. Guillermo fue instrumental en esto entonces porque hizo de motor para que nos juntáramos. Rápidamente se generó esta asociación que no tenía un nombre. Primero nos adicionamos como una especie de capítulo chileno del Consejo Internacional para la Preservación de las Aves. Guillermo fue el, digamos, director secretario de esta institución porque nunca quiso tener un rol más, digamos, visible que ese. Tenía bastante bajo perfil, pero él era el que se hacía cargo prácticamente de todo y partieron estos informativos que se fotocopiaban y se distribuían así como tesoros entre los que nos interesaban las aves. Y esta institución empezó a crecer lentamente, nunca fue un grupo masivo, no era la observación de aves algo tan popular como es ahora. En este informativo se distribuían informaciones no solo de las actividades de la organización, sino que también observaciones ornitológicas, incluso para quienes ya conocen la cotorra argentina como parte del paisaje. Bueno, aquí están a cargo de el siempre atento ojo de Guillermo, a empezar a observar cosas que podían ser importantes, como alguien ha visto este pájaro, imagínense. Estábamos en un momento en que probablemente era una rareza y ahora es una especie que está causando muchos problemas y está presente. Entonces, esta institución siguió creciendo de la mano de Guillermo, que era el motor, el que se encargaba de conseguir las salas. Esta sala, como ya les contaron, es muy importante para nosotros porque aquí nos reuníamos en nuestras sesiones mensuales, donde alguien venía a presentar con diapositivas acá por muchísimos años. Como recordaba Juan Carlos y Guillermo, cuando nos íbamos todos le pasaba una plata al cuidador de acá, porque el señor se quedaba hasta ahora más tarde de su trabajo y lo hacía de buena onda. Una de las cosas que evidentemente era una especie de factor aglutinante dentro de esta organización, como ocurre en todas las organizaciones ornitológicas, yo diría, es la actividad de salir a pajarear, a mirar aves. Esta es una de las visitas que recuerdo con más cariño, porque aquí había muchas personas. Bueno, aquí está el profesor Alejandro Simeone ahí, y algunos que ya han partido, como Harald, y bueno, y ahí está Guillermo con Helga. Y ahora ya funciona. Ahí sí. Empezamos con esta costumbre de hacer censos. El Tranque Huechún se transformó en uno de los lugares más visitados por nosotros y se generó esta digamos, podríamos decir, tradición de empezar a hacer esta salida, empezar a formalizar esto. Se empezaron a concentrar datos, después empezamos a tener, digamos, mayor cantidad de responsabilidades que se empezaban a asignar. Había un encargado de los datos de censos neotropicales y como todas las instituciones fue creciendo, eh, evolucionando, y Guillermo con el tiempo fue dando un paso al lado en relación a la administración. Él siempre estuvo muy activo en... ¿Puedes devolverla, por favor? Que no puedo... Ahí. Estuvo muy activo en hacer pequeñas investigaciones desde el punto de vista de historia natural. Como ya les dijeron, un profesor de ciencias naturales del Colegio Suizo, con una vocación enorme para enseñar y para transmitir, pero le gustaba también, aparte de esto, hacer algunas contribuciones a la ciencia y siempre estaba publicando observaciones sobre distintos aspectos de la historia natural. Ahí Heraldo va a hablar un poco más después sobre los aspectos específicos de vocalizaciones que él desarrolló también. Él comenzó un trabajo que yo le puse aquí como la cuasi estación de anillamiento de la Quebrada de la Plata. Estuvo yendo muchos años, algunos tuvimos la
fortuna de acompañarlo en alguna ocasión a capturar aves. Ahí está simplemente un resumen de lo que había capturado durante 4 años ahí con las estadísticas. Esto es interesante porque uno puede eventualmente después de un tiempo ir y comparar las frecuencias relativas de las especies y sirve como documento histórico. Dentro de la relevancia que ha tenido Guillermo, más allá del ámbito de la organización, está evidentemente las actividades de difusión. Era un divulgador innato, como puse ahí, porque su vocación de profesor le hacía siempre querer entregar información a la gente que no la tenía, digamos, porque veía que había una importancia fundamental en eso, particularmente en la motivación de generar una conducta eh, positiva hacia la conservación. Algunos de los trabajos más conocidos por el público en general puede ser este libro de las aves de Santiago y sin lugar a dudas, voy a avanzar. Ay, ¿me puedes devolver, por favor? No, no está funcionando bien. Y sin lugar a dudas, el trabajo que hizo con la grabación de las cantos de aves, este es la primera versión que había. Para mí ese tiene un valor, está dibujado a mano esto y con una fotocopia en un papel así como medio corrugado. Y todavía tengo el cassette ahí con mucho cariño de las voces de aves chilenas, como decía. Y era muy lindo. Yo creo que todos nosotros en algún momento, en alguna u otra versión, desde la más analógica a las digitales, hemos oído la voz de Guillermo hablando acerca de el canto melodioso de tal ave, porque siempre era muy también como poético para referirse a las aves, organismos a los que le tenía un particular cariño. Así que, como yo les decía, yo creo que Guillermo es una persona que dejó un impacto que va más allá de simplemente los pequeños hitos que yo puedo haber mostrado acá, obviamente de una muestra bastante más grande, o sea, de un universo mucho más grande, sino que fue fundamental en definirle la carrera a muchas personas. Yo creo, y lo conversaba con algunas personas que dicen, ¿sabes qué? Yo esa revista Naturaleza la vine a conocer muchos años después y me demoré como 10 años en llegar a saber que había un grupo de ornitólogos. Nuevamente, para gente que vive ahora, que se ha formado con Internet, es imposible entender cómo alguien puede estar no conocer la existencia de una agrupación que sea algo que a uno le gusta, porque es cosa de buscarlo y va a salir en Instagram, va a salir en alguna... No, en ese momento uno podía quedar completamente desconectado y por lo tanto, por eso dije yo que fue una accidente, digamos, hermoso el que me he topado yo con esa revista y así conocer a muchos amigos que hay acá, ilustres ornitólogos que, como decía yo, me atrevo a decir que muchos reconocemos en Guillermo parte fundamental de los logros que podemos haber tenido en esta carrera. Así que con eso quería terminar y nuevamente darle un saludo y una despedida a nuestro socio número 1. Ahí dice 100.001, pero eso yo creo que fue porque alguien era muy digamos, positivo en términos de la cantidad de socios que iba a tener la organización en algún momento y quiso dejarlo, pero fue el número 1 y activo para siempre ahí en la organización. Así que eso es todo. Gracias. Muchas gracias, Cristian, por esta presentación y por compartir con nosotros estos recuerdos y reflexiones. Continuando con nuestro encuentro, queremos ahora invitar a Heraldo Norambuena, investigador de la Universidad Santo Tomás y miembro de la Red de Observadores de Aves y Vida Silvestre de Chile, ROC, quien nos acompañará para profundizar en esta conversación y de su experiencia abordar el valor que tiene hoy la investigación vinculada a la vocalización de las aves. Heraldo. Te voy a ayudar. Dale. Muchas gracias. Bueno, un gusto estar acá. Cuando me invitaron no dudé un segundo en venir a esta instancia porque, tal como señalaba Cristian, mi primera aproximación con el mundo del sonido de las aves, que partió alrededor del 2008-2009, fue gracias al trabajo de Guillermo Egli. A través de, en esa época ya era un CD, logré
tener esta cercanía con el estudio de la bioacústica de aves, que en ese momento era algo incipiente en mí, ya algunos años haciendo observación de aves, pero quería tener algo más respecto a lo que nos comunicaban estas especies. Y bueno, una época, también a pesar de que no es tan atrás, pero es distinta a la actual, que tenemos varias bases de datos disponibles y todo más automático, pero ahí era difícil conseguir material. Y nunca tuve la suerte de conocer a Guillermo Egli, pero indirectamente a través de su trabajo, particularmente Los cantos de las aves de Chile, sin duda apoyó mi formación para poder dedicar una línea de investigación en bioacústica de aves del país. Así que para mí es un honor también estar acá en este reconocimiento también a sus aportes. Y bueno, de manera transversal, los sonidos de las aves nos conectan. No importa si estás realizando investigación o simplemente disfrutas del mundo de las aves, escuchar un ave ya te lleva a un espacio sensorial distinto. La mayoría de la identificación de las aves suele estar sesgada a la observación, identificar patrones de coloración, pero el mundo de los sonidos te entrega una componente completamente distinta. Podemos usar, extender los sonidos de las aves como un pasatiempo, utilizarla para apoyar algún proyecto de ciencia ciudadana, para realizar algún proceso de identificación o de estudio, o derechamente investigación científica. Así que esta presentación quiero pasar desde los aspectos generales de lo que entendemos como comunicación vocal en las aves y algunas de las cosas que estamos haciendo, por supuesto destacando uno de los trabajos pioneros de Guillermo en este campo. Y él señalaba, nuestra aproximación a las aves requiere la identificación de los sonidos. Podemos identificar especies por las siluetas, tamaño y forma, no necesitamos más información que eso, ya podemos tener una idea de algún grupo en general. Los patrones de coloración siempre han llevado la identificación de la especie, pero incluso sin tener gran información más que el hábitat, ya podemos definir qué especies nos vamos a encontrar en ciertos sitios. La conducta también es súper relevante. Si vemos algunos patrones de movimiento, podemos decir si es que es un playero manchado en una playa que está moviendo la colita o un zorzal en un árbol en el bosque que está haciendo el mismo movimiento. Pero los cantos y llamadas son un componente importante para la identificación de la especie, pero lamentablemente es lo último que los nuevos y nuevas observadores concentran energías para aprender. Lo principal que uno se concentra es, por supuesto, la observación y el sesgo que tenemos todos y todas en nuestro día a día. Y en términos generales, las aves no solo generan sonidos vocales, sino que también se generan sonidos mecánicos. Uno de los más conocidos en nuestro entorno tiene relación con... sí, funciona. Ahí está funcionando. El sonido de la becasina, que ya está comenzando a realizarlo en sus despliegues aéreos. Esta especie en particular es súper interesante porque ese sonido que escuchamos en estas épocas no es un sonido vocal, sino que está generado por las rectrices de su cola, que al abrir genera vibración, y esta vibración genera sonido. Y este es un mundo que estamos recién entendiendo. Los sonidos mecánicos en la comunicación de las aves están dejados de lado. Hay especies como el colegial, los colegiales, el colegial del norte, el colegial del sur, que parte importante de su despliegue son realizados por sonidos mecánicos que realizan con las primarias de sus alas. Y los sonidos vocales se originan en el órgano fonador de las aves, que es la siringe, esta estructura que se encuentra en la tráquea, justo en el punto en donde se bifurca hacia los pulmones. Acá tenemos un sistema de musculación que genera variación en el flujo del aire, que generan vibración, y con esto generan sonidos que luego son modulados por el pico. Y los podemos traducir en las vocalizaciones. Y las señales acústicas tienen distintos roles. El innato es el de solicitud de alimentos. Ya los pichones, las primeras etapas de vida, empiezan a llamar a sus adultos para estimular la alimentación. Pero lo más importante del uso de las vocalizaciones es en el contexto reproductivo, para la atracción de pareja, cortejo y defensa territorial. Especies que no suelen vocalizar tanto también lo utilizan para evitar encuentros físicos, porque son las vocalizaciones la primera señal de presencia de un individuo en el espacio.
y grupos sociales como nuestros citácidos, acá en el ejemplo de estos chorois, también tienen conductas de comunicación en donde quedan algunos vigías en punto estratégico mientras la bandada se alimenta, y en el caso que aparezca algún depredador, estos vigías señalan esa presencia con alguna vocalización de alerta y toda la bandada abandona el área. Así que en distintos contextos individuales o sociales, las señales acústicas son muy importantes para las aves. Y estudios más recientes han también permitido romper el sesgo histórico que ha habido en cómo estudiamos las señales acústicas en las aves. Históricamente, la mayoría de los estudios ha estado sesgado a estudiar los cantos de los machos, pero estudios más recientes dan cuenta de que las hembras también cantan, y de hecho algunos análisis evolutivos señalan que los cantos se habrían originado principalmente en las hembras para transmitir información más que en los machos para marcar su territorio. Y este trabajo en particular, haciendo una revisión, da cuenta también que hay una diferencia interesante entre los sexos. En el macho, el canto es con un rol de selección sexual y defensa del territorio, pero cuando las hembras cantan, lo hacen en un contexto de defensa territorial, principalmente cooperativa. Ella es para que entre macho y hembra se defienda el territorio, y en segunda proporción para comunicación intrapareja. Así que los cantos son usados también de forma diferencial entre los sexos. Estudios de neurobiología también nos han dado cuenta que las aves sueñan con sus cantos. Este es un trabajo bien interesante con Venteveo, en donde se instalaron sensores en los músculos asociados a la siringe mientras el ave dormía, y se dieron cuenta que estos músculos se activaban cuando el ave estaba realizando estos cortos sueños. Tradujeron esas señales a señales eléctricas y vieron que al traducirla a un espectrograma o sonograma tenía una estructura similar a el canto en condiciones de día. Por lo tanto, lo que proponen estos investigadores es que señales cognitivas mientras las aves están durmiendo activarían estos músculos de la siringe, y por lo tanto las aves sueñan con sus cantos. Y además se ha demostrado, al menos en los histéridos, que hay canales hormonales en donde se conectan procesos de vocalizaciones con la liberación de dopamina en el cerebro. Y esto nos indica que las aves no solo cantan para comunicar información, sino que también cantan porque les gusta cantar, porque les genera algún nivel de placer cantar. Así que esto es muy interesante, nos saca de estas ideas más lineales y nos muestra la complejidad que tiene el mundo de los sonidos, en los cantos, en las aves. Y utilizando esta información podemos responder múltiples preguntas. Acá una lista de ellas, desde la identificación de la especie, entender los usos de los espacios, o incluso las relaciones y distintas informaciones que nos dan los distintos sexos. En la década de los 80, parten las primeras teorías ya más robustas respecto a el uso de las vocalizaciones en las aves paseriformes, y particularmente en este contraste entre las aves subocinas y ocinas. Y esto es súper interesante porque los aportes de Guillermo Egli con el chincol, una ave ocina, son previos a estos trabajos. Las hipótesis más importantes que seguimos evaluando hasta el día de hoy son de Krosma el año 1980-84, y Egli ya estaba dando primeras pistas de esto con el chincol en Chile en la década de los 60. Esta especie en particular, estamos con problemas de audio, acá no se está escuchando la grabación. A ver si tú le puedes dar play. Lo siento. Bueno, hay un contraste en la complejidad que tienen los sonidos de una ave subocina. En el ejemplo anterior tenemos el churrín de la mocha, que tiene una vocalización bastante estereotipada, un elemento que se repite en el tiempo.
Pero cuando pasamos al grupo de las aves bocinas, como el caso del chincol, tenemos vocalizaciones mucho más complejas con elementos que suben, que bajan, y elementos que se identifican como trino, que son de alta velocidad y repetitivos. Por lo tanto, el primer comparación que tenemos es el nivel de complejidad que tiene una ave bocina versus una subbocina. Siendo ambos del grupo de los paseriformes, tenemos estas divergencias bien marcadas. Y fue ese canto que escuchamos el que motivó este trabajo de Guillermo Egli, publicado en el Boletín del Museo de Historia Natural el año 1971, en donde investigó la variación de los cantos del chincol a distintas escalas en Chile. Y es un trabajo bien interesante que hasta el día de hoy sigue siendo citado. De hecho, hace poco salieron unos trabajos en Argentina con variación a microescala de los cantos del chincol. Y Guillermo Egli hizo este trabajo y particularmente evaluó esa variación a microescala en los alrededores de Santiago. Acá tenemos un área donde él logró identificar cantos del chincol con lo que él definió como trino normal, que era el trino característico de Santiago, una franja alrededor de 500 metros en donde él definió una zona de contacto, que esto es súper interesante porque también es equivalente a lo que nosotros identificamos en biología evolutiva como zona de contacto cuando hay flujo génico no entre especies. Él encontró que en esta zona de contacto los trinos eran mezclados entre los individuos que correspondían al área normal versus los trinos de tipo débil que estaban al otro lado de esta zona de contacto. Así que, sin que se hayan planteado las primeras hipótesis de esta variabilidad a nivel de las aves bocinas, él ya estaba entregándonos esta información de esta variación a nivel de microescala. Pero además, a macroescala comparó entre distintas localidades y planteó que la principal variable que cambiaba los cantos del chincol en las distintas localidades de Chile era esta estructura, lo que hoy entendemos y que él planteaba ahí como el trino, que es la parte final del canto. Esto define el área geográfica y la variación a gran escala para esta especie en particular. Así que sin duda, este trabajo es el pionero en bioacústica en Chile y hasta el día de hoy el impacto que tiene es súper relevante por el uso de los conceptos y por evaluar hipótesis que seguimos evaluando hasta el día de hoy, como es la variación individual y geográfica en los cantos de esta especie. Fue tan pionero que además él hizo un estudio de playback con los chincoles. Evaluó en estas zonas de contacto cuál era la respuesta de los individuos cuando él emitía un playback de las grabaciones que él había hecho. Y, por supuesto, encontró respuestas más sesgadas a los individuos de la zona normal versus el playback de la zona normal, y lo mismo con el trino débil. Y por último, además en ese trabajo, él capturó algunos chincoles pequeñitos recién nacidos y los traslocó y evaluó cómo vocalizaban ellos cuando ya llegaban a un tamaño adulto. Y se dio cuenta que mantenían los cantos de las localidades que él capturó. En ese momento no se tenía mayor experiencia de cómo era el desarrollo en las últimas etapas del huevo del pichón. Y hoy día sabemos que en las últimas etapas de desarrollo, los pichones son capaces de incorporar los sonidos de sus padres. Por lo tanto, antes de que nazcan ya tienen la capacidad de incorporar estos sonidos de su entorno. Por lo tanto, por eso él encontró que los pichones que capturó en quinta normal cantaban siempre como los de quinta normal. Así que súper pionero este trabajo. Si no lo han leído, les recomiendo echarle un vistazo porque acá se sientan las bases de la bioacústica de nuestro país. Posteriormente, y a modo también de homenaje, cuando publicamos el Atlas de la Ave Nidificante de Chile el año 2018, invitamos a Guillermo Egli a escribir la ficha de El Chincol, y él con mucho gusto aceptó y la preparó junto a Rodrigo Vázquez. Así que también parte de toda esta experiencia que él obtuvo con esta especie está también disponible en este libro. Con los problemas de audio no sé si esto va a funcionar muy bien, pero acá contarles que tenemos ahora múltiples estudios con el chincol, una especie que se ha estudiado constantemente para entender su variación geográfica en el canto. Ahí quizás si los pinchas me puedes ayudar con eso.
Acá tenemos un trabajo que se realizó ya a escala de Argentina, y lo interesante es que se repiten los patrones descritos por Guillermo Egli, en donde la variación principalmente ocurre a estructura del trino, en donde tenemos poblaciones que están en Buenos Aires, que tienen esta estructura con un trino bastante conservado. Si nos vamos a la cuenca del río Paraná, empiezan a aparecer algunas variantes de los trinos, con notas más alargadas y moduladas, y ya en el extremo de Misiones, el trino básicamente desaparece. Y podemos identificar también esa variante geográfica por estructura de ese sonido. Y si escuchamos el último. Chincoles sin trino. Siguen siendo chincoles, uno si lo escucha probablemente va a costar identificarlos, pero también aquí hay constricciones evolutivas dadas por la forma del pico y el tamaño corporal del ave, que a pesar de esta variabilidad sigue sonando dentro del rango de frecuencias de chincol, a pesar de que presenta estas variaciones a nivel más fina en la estructura de los trinos. ¿Qué se ha hecho luego de estos aportes de Guillermo Egli? Lamentablemente hay un vacío de información, principalmente a inicios de los 2000, fines de los 90, pero en este trabajo de Silvina Ipi se evaluó la hipótesis de adaptación acústica, que nos señala esta hipótesis que las aves modelan sus vocalizaciones en función de las características del entorno. Ambientes con alta vegetación suelen favorecer señales acústicas más graves, y ambientes abiertos suelen favorecer señales acústicas más agudas. Y en este trabajo, este grupo de investigación describe variación geográfica en el canto del rayadito, que a pesar de ser una especie subocina, que en teoría, basado en lo de Crossman, no debería presentar variación geográfica, sí la presenta. ¿Y dónde ocurre esto? Uno atrás, por favor. Principalmente en los extremos de su distribución, en ambientes con alta vegetación, por ejemplo en Chiloé y en Isla Mocha, donde hay una gran cantidad de bosque nativo, e Isla Navarino, las aves estarían vocalizando con frecuencias más altas y mayor intensidad, y tienen también una mayor cantidad de notas en la parte final de la vocalización, que es lo que entendemos como trino también en esta especie. Siguiente, por favor. Nosotros recientemente estamos evaluando qué ocurre con esta hipótesis en otra especie que tiene un alto uso de ambientes urbanos, que es el zorzal. Y a diferencia de lo que plantean varios trabajos en el hemisferio norte, no hemos encontrado ningún patrón que nos indique que hay variación en las frecuencias de los cantos de esta especie, sino que el cambio va dado principalmente en una respuesta de la cantidad de elementos que está emitiendo el canto del zorzal frente al ruido ambiental, medido como niveles de ruido en decibeles. Y además, en estos ambientes donde el zorzal estaba aumentando sus elementos en sus cantos, también dentro de la microestructura que está afectando, la cantidad de cemento hace que estos cantos sean también un poquito más rápidos. Entonces, no solo importa el ruido, sino que también la estructura que están teniendo nuestras ciudades para promover cambios en las vocalizaciones, en la forma que se comunican estas especies. También evaluamos con monitoreo acústico pasivo cómo están funcionando la actividad vocal de esta especie en ambientes urbanos versus ambientes naturales, particularmente en la zona de Gran Concepción, y nos hemos dado cuenta que en ambientes urbanos las curvas de actividad vocal del zorzal están partiendo mucho más temprano que en ambientes naturales. Los zorzales están cantando con pico alrededor de las 6 de la mañana, pero partiendo ya a las 4 de la mañana sus vocalizaciones, mientras que en ambientes naturales son más relajados, se levantan más tarde para realizar su actividad vocal. Pero, ¿qué podría estar empujando a que los zorzales estén vocalizando más temprano? Hemos encontrado 3 principales fuentes de contaminación acústica en estos ambientes. Tenemos el tráfico vehicular, la presencia del biotren, que es un tren que cruza todo Concepción, y es bastante sonoro porque en cada cruce emite una bocina bien intensa,
Y también tenemos el aeropuerto de Santiago en el medio de la, perdón, el aeropuerto de Carril Sur en el medio de la ciudad de Concepción. Por lo tanto, también tenemos una cantidad de contaminación acústica bien severa. Si le das play ahí, quizás podemos escuchar este contexto, paisaje sonoro urbano, donde el Zorzal está luchando por comunicarse. Corresponde a este sonograma que tenemos acá. Tenemos los cantos del Zorzal y luego enmascaramiento con la bocina del tren. Por lo tanto, no estamos hablando precisamente de adaptación acústica. Acá el Zorzal está en una situación de estrés, vocalizando más temprano, y el enmascaramiento es severo frente a esta contaminación acústica. Por lo tanto, no es una especie que se esté adaptando vocalmente de la mejor manera a este ambiente. Las frecuencias, de hecho, y creemos que por eso no hemos encontrado señales de aumento de sus frecuencias vocales, es tan grande el nivel de enmascaramiento por el ruido ambiente que hay, que lo único que pueden hacer es vocalizar más rápido para tener la chance de ser escuchados, pero no tienen capacidad de subir estos niveles de frecuencia para escucharse por sobre los niveles de contaminación acústica. La variación geográfica, que ya identificaba Egli en el Chincol, también la evaluamos en el Chucao, y también es súper interesante que hay algunos patrones de variación a nivel geográfica. Los chucaos de la zona más al norte tienen la estructura central de su vocalización. Estos 5 elementos en algunas poblaciones desaparecen, bajan a 4, 4, y luego hacia el sur vuelven a aparecer esos 5 elementos intermedios, y en algunas poblaciones también aparece un segundo elemento final. Si escuchamos esto rápidamente, se va a entender la diferencia. Si es que se escucha. Y si bien no encontramos una estructura geográfica per se, hay algún nivel de variabilidad individual dentro de esta gran distribución de la especie. Los siguientes pasos serían evaluar qué es lo que explica que estas poblaciones tengan 4 elementos y estas 5 al medio. ¿Hay algún nivel de adaptación al ambiente? Probablemente no sabemos. Son sin duda los siguientes pasos para evaluar. Siguiente, por favor. Grupos que tenemos en gran representación en nuestro país, como las aves marinas, también han sido dejadas de lado en términos de estudio de sus variaciones vocales, y especies como el petrel azul. Estamos entendiendo mejor cómo funcionan sus vocalizaciones. Acá estamos haciendo caracterizaciones para entender cuál es la variabilidad que hay entre macho y hembra. Si ponemos las vocalizaciones, por favor, vamos a entender de mejor manera la diferencia sexual que hay asociada a estas. Sí. Bueno, vocalizan casi igual. No sé si se habrán dado cuenta, pero el primero fue el macho y el segundo fue la hembra. A simple oído es casi imposible darse cuenta de las diferencias. Un clic más, por favor. Y aquí, cuando vemos el sonograma, tenemos la diferencia entre el sexo. El macho tiene este patrón de vocalización, que fue descrito ya en trabajos previos en la década de los 90, y que también lo hemos registrado en la isla Diego Ramírez en Chile. Un elemento corto, uno largo, 3 cortos y uno largo al final. Esa es la estructura del macho del petrel azul. Y la hembra, largo, cortos, cortos, largo, largo. Entonces, con esta rítmica que tienen estos sonogramas, nosotros podemos hacer identificación sexual en terreno.
Pero además hemos evaluado qué tan variables son las vocalizaciones entre individuos y este análisis discriminante nos da cuenta de que al menos el 65% de las veces, si es que yo estoy en esta sala y todos ustedes fueran un Petrel Azul y vocalizaran, el 65% de las veces, si yo logro grabar esa vocalización, podría identificar a quién corresponde. Y eso es un valor bastante alto para una especie de ave marina que en teoría no debería presentar variación vocal. Ahora sabemos que sí. Entonces estamos con esto sumando información y cambiando lo que se entienden como las hipótesis de variación sexual individual en este grupo. Y además es súper útil para la identificación individual, los monitoreos acústicos estables en el tiempo, y también nos permite entender cómo aves que son altamente filopátricas y que tienen parejas monógamas durante la reproducción son capaces de identificarse en una colonia que está llena de hoyos y todas las individuos son iguales. Tienen algo de variación vocal y entre ellos son capaces de registrarse sin problema a través de sus sonidos. Así que son mucho más complejos de lo que somos capaces de percibir. Y ya para ir cerrando, el monitoreo acústico pasivo, que es una herramienta que lleva los grabadores a campo, pero nos permite dejarlos ahí instalados por largos periodos de tiempo, también está informando programas de conservación de especies como las golondrinas de mar. Este es un ejemplo para la golondrina mar negra, en donde en sus colonias de Arica se está estudiando los patrones de actividad asociados a las colonias, y particularmente en la época reproductiva se da cuenta que en las distintas colonias la actividad vocal y la llegada de estas aves a ella ocurre durante las primeras 2-3 horas de la noche. Esto es súper interesante además para entender el uso que están haciendo de estos espacios. Las colonias de reproducción de estas golondrinas no se están utilizando de igual manera en Arica, Iquique, Antofagasta. Por lo tanto, si tenemos sitios potenciales de reproducción de estas golondrinas, dejando estos equipos, podríamos eventualmente detectarlo y estos patrones de actividad son bien útiles para entender el uso de estos lugares. Siguiente. Y por supuesto, los estudios de vocalizaciones son claves para entender también los límites de especies ya a nivel macro. Hace algunos años hicimos también algunos análisis con los bailarines chicos, en donde complementamos información genética y pudimos elevar especies, esta subespecie de acá, Anthus peruvianus, que previamente se consideraba subespecie de Anthus lutescens. Pero las vocalizaciones durante mucho tiempo ya nos decían lo contrario. Era cosa de ver el sonograma y vemos que la estructura es completamente diferente. En el peruvianus tenemos elementos al inicio de un trino alargado e intenso. A ver si se escucha. Sí, chincón entre medio. Y acá es casi puro tinta. Entonces, utilizando información genética más información de vocalizaciones, los comités taxonómicos tienen la posibilidad de tomar decisiones de los límites de limitación de especies, y por lo tanto es información clave también para entender cuál es la diversidad que tenemos en nuestro ambiente. Finalmente, Peruvianus pasó a ser especie plena y por lo tanto esta fuente de información fue clave para esa decisión. Siguiente. Y para cerrar, la invitación es no adentrarnos solamente al mundo de las aves a través de la observación, sino que abrir nuestro oído y escuchar lo que las aves nos tienen que comunicar. Ya sabemos que hay variación individual, geográfica, sexual, que nos informa de los límites de las especies, pero también de procesos de variación a gran escala o microescala. Y hoy día es más fácil que nunca llegar a esta información o realizar una línea de investigación o simplemente entender nuestra biodiversidad de aves a través del mundo de los sonidos. Tenemos plataformas online que nos permiten contar con esta información, pero también aún siguen siendo muy válidas estas joyas que nos dejaron los pioneros, como el Trinar de Chile, la última versión del CD, del cassette que nos mostró Cristian, de Guillermo Egli, y ya finalmente para los más entusiastas, la posibilidad, por supuesto, de grabar aves es sin duda información clave que sirve para conocer nuestras especies, pero también apoyar su conservación. Así que eso era lo que les quería mostrar el día de hoy. Muchas gracias.
Muchas gracias, Heraldo. Ahora queremos abrir un espacio para que ustedes sean quienes quieran hacer preguntas, algún comentario de las presentaciones y de lo que pudimos ver durante esta jornada. Así que el micrófono está abierto para quien quiera participar. Hola, muchas gracias por la presentación, súper interesante, muy interesante saber que las aves sueñan también. Ya, perdón, decía que eres muy interesante en las presentaciones, muchas gracias, que estaba muy sorprendida de saber que las aves soñaban. Y quería preguntar cuánto tiempo toma hacer un estudio acústico que a uno le permita de verdad asegurar la presencia de una especie o si es macho, hembra, juvenil en un territorio. Si basta con una vocalización, si hay que ir más veces a terreno, si es necesario hacer varias campañas, si cambian durante el año, invierno, verano. Eso, muchas gracias. Bueno, la verdad es que mientras más tiempo mejor, siempre es así. Pero depende de la señal acústica. A veces, teniendo una vocalización, tú ya sabes perfectamente qué especie entender si hay variación entre los sexos requiere mucho más tiempo, mucho más datos. Entender las voces de un lugar, eso toma más tiempo. Yo creo que ese es el principal desafío. No sé si te vas a vivir de un día a otro a Chiloé, entender lo que ahí está vocalizando te va a tomar probablemente algunas semanas. De hecho, creo que Tito Naroski alguna vez en alguno de sus libros tiene ese dato que al menos uno requiere 2 semanas de esfuerzo para entender qué es lo que está vocalizando alrededor tuyo. Yo no vengo tanto a Santiago, entonces me voy a meter al matorral esclerófilo y me cuesta entender algunas vocalizaciones al principio, se tiene que activar el disco duro. Entonces yo creo que ahí va el principal desafío, pasar tiempo en campo para comprender esas vocalizaciones. Hay muchas que no están descritas y ese es uno de los principales problemas. Los repertorios de nuestras aves en Chile carecen de esa información. Por lo tanto, eh, probablemente no está descrito todos los cantos del Chucao, ni siquiera están grabados algunos de ellos. Lo mismo debe pasar con la turca, con el tapaculo. Entonces, yo creo que es tanto lo que se debe aprender y la vocalización son tan variables dependiendo del contexto que, bueno, es un mundo por explorar. Tenemos espacio para la última pregunta. Es para que la gente del streaming escuche. Ya, perdón. Bueno, solamente quería hacer un comentario sobre los cantos y Guillermo. Guillermo siempre me preguntaba que por qué el chincol cantaba de noche. Tal vez a varios le preguntaba y andaba preguntando si es que habíamos escuchado que el chincol había cantado de noche. Porque en esta época empieza a cantar y a veces uno lo escucha cantar de noche. Y esa es no sé si alguien tiene la respuesta, yo no la tengo. Pero ¿por qué canta de noche? Entretenido. Eso andaba preguntando de repente. Eso solamente. Soñando. Bueno, sin duda esto da para harto rato más poder conversar sobre Guillermo, sobre aves y un montón de cosas que nos dejó su enorme legado. Ahora quiero pasar adelante a sacar una fotografía, Nacho, a los expositores que nos acompañaron el día de hoy, a la familia de Guillermo y a Connie, por favor. Para poder seguir conversando y compartiendo recuerdos de Guillermo en esta entretenida jornada.
Una foto todos, sí, pero esto lo podemos hacer afuera, sí. Muchas gracias, así cerramos este Encuentros VAP. Gracias por todo, Guillermo. Un aplauso. Bueno, esto va a estar presentaciones que pudimos ver, tanto de la UNORCH como de la ROC, van a quedar contenidas en nuestro canal de YouTube del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, así que lo vamos a estar comunicando oportunamente para quienes quizá se conectaron un poquitito tarde o quieran revivir este momento, estas interesantes presentaciones, puedan hacerlo sin problemas, ¿ya? Y bueno, agradecemos a todos quienes pudieron asistir, a la familia de don Guillermo también, que sabemos que está bien atenta, así que muchas gracias por ser parte de esto. Un abrazo.